En este video se explicará el principio y funcionamiento de un termopar. Asimismo, se utilizará el multímetro para su calibración. La temperatura se puede definir como la magnitud física que indica la velocidad de movimiento de las partículas, también llamada agitación térmica, de una muestra de materia. Vemos tres contenedores con partículas gaseosas. En el primer contenedor se tienen partículas a una velocidad baja, lo cual indica también una temperatura baja dentro del sistema. En el segundo contenedor vemos que las partículas aumentaron de velocidad, presentando una velocidad media y una temperatura media. Finalmente, en el último recipiente, la velocidad ha aumentado, presentando una temperatura alta al igual que su velocidad. Así es como se explica la relación entre energía cinética y la temperatura. La temperatura se expresa en unidades de grados o en una escala estándar. Asimismo, recordemos que la temperatura es una propiedad intensiva, debido a que no depende de la cantidad de materia, sino del ambiente en el que se encuentra. Existen diferentes sensores para medir la temperatura. El primero es el termómetro de vidrio, cuyo principio se basa en la dilatación de una sustancia a través de un tubo capilar. Otro sensor es el termómetro bimetálico, que se basa en la dilatación de dos metales con diferentes coeficientes de dilatación. Como tercer ejemplo tenemos el termómetro de resistencia, cuyo principio se basa en la variación de la resistencia eléctrica de un material conductor, el cual es directamente proporcional a la temperatura. Finalmente tenemos el termopar o termocupla. Como principio se basa en la generación de voltaje en sus dos terminales. Estos últimos dos son los más utilizados en la industria. En este video nos enfocaremos en el sensor de termopar o termocupla. Un termopar es un transductor formado por la unión de dos metales conductores, los cuales deben ser distintos, que se encuentran unidos en el punto de medición. Cuando un metal se encuentra expuesto a temperaturas altas, como puede ser el fuego, provoca que los átomos que lo conforman comiencen a vibrar, generando así una inestabilización de sus electrones. Como consecuencia, los electrones viajarán del extremo caliente al extremo frío, generando así un polo positivo y un polo negativo. Cuando la temperatura en el punto de medición aumenta o disminuye, la densidad de electrones en ambos metales cambia de manera proporcional, generando una diferencia de potencial o voltaje en sus terminales. Es importante mencionar que los metales que conforman un termopar deben ser distintos, debido a que el flujo de electrones debe ser diferente para poder generar un voltaje. En caso contrario, y que fueran hechos de un solo tipo de material, la cantidad de electrones en los extremos sería el mismo, por lo tanto no habría un diferencial de potencial. Existen diferentes tipos de termopares de acuerdo a las combinaciones de metales utilizados. El primero es el termopar tipo T, el cual está compuesto por cobre y constantano, y tiene un intervalo de medición de entre menos 200 grados Celsius y 260 grados Celsius. El segundo es el tipo J, que está compuesto por un metal de hierro y otro de constantano. Su intervalo de medición es de entre menos 210 grados Celsius y 700 grados Celsius. El tercero es el termopar tipo K, que está compuesto por cromel y alumel. Su rango de medición es de menos 270 grados Celsius y 1200 grados Celsius. Después tenemos el termopar tipo R, el cual está compuesto por un metal platino-rodio y otro metal únicamente de platino. Su intervalo de medición es de menos 50 a 1500 grados Celsius. Otro termopar es el tipo S, compuesto por platino-rodio y otro metal compuesto únicamente por platino. Su intervalo de medición es de entre menos 50 y 1000 grados Celsius. Finalmente está el termopar tipo N. En un lado se encuentra una aleación níquel-cromo-silicio y por el otro una aleación níquel-silicio. El intervalo de medición es de entre 0 y 1150 grados Celsius.
La selección del termopar se basa principalmente en el intervalo de medición, ya que estos llegan a ser inestables para ciertas temperaturas. Es momento de utilizar el multímetro para medir temperatura. Esto lo haremos con la punta termopar que incluye el multímetro, así como con un termopar tipo K. Antes de medir temperatura, mediremos la continuidad de estos termopares para comprobar que funcionen correctamente. Nos vamos a la opción para medir continuidad. Colocamos las entradas de nuestras puntas caimán en las terminales correspondientes. Primero mediremos el termopar que incluye el multímetro, colocando los caimanes en cada una de las puntas. Como se puede observar, con esta presenta continuidad, igual que con la otra. Por lo tanto, este termopar funciona correctamente. Veamos el termopar tipo K. Por este extremo presenta continuidad, así como también por el otro. Por lo tanto, ambos termopares funcionan correctamente y podemos utilizarlos para medir temperatura. Primero utilizaremos las puntas con terminal tipo termopar. Ponemos el multímetro en la opción para medir temperatura y colocamos las entradas de la punta en las terminales correspondientes. Tiene una temperatura ambiente de 21 grados Celsius. Si frotamos la punta, observamos cómo la temperatura aumenta. Ahora vemos la temperatura que hay en el agua, en un vaso con temperatura ambiente y una taza con agua caliente. El vaso con agua tiene una temperatura de 21 grados Celsius, mientras que el agua caliente llega hasta los 54 grados Celsius. Ahora veamos el termopar tipo K. Para este utilizaremos las puntas tipo caimán para crear un circuito. Conectamos las puntas a los extremos del termopar y vemos que marca una temperatura ambiente de 22 grados Celsius. Ahora veamos la temperatura que mide en el vaso con agua y en la taza con agua caliente. En el primero tiene una temperatura de 20 grados Celsius, mientras que en la taza con agua caliente tiene una temperatura de 52 grados Celsius. Valores muy parecidos a los que obtuvimos con el termopar anterior. Para la calibración del termopar se utiliza la relación entre la temperatura medida y el voltaje creado por los termopares. El voltaje es no lineal con respecto a la temperatura. Sin embargo, para pequeños cambios en temperatura, el voltaje es aproximadamente lineal, descrito con la ecuación delta V, o diferencia de potencial, es igual al coeficiente de Seebeck por el cambio en la temperatura. Se observa una gráfica para los diferentes tipos de termopares, donde se observa la relación lineal entre la temperatura y la fuerza electromotriz o diferencia de potencial. Para medir el voltaje de Seebeck en un termopar, no se puede simplemente conectar el termopar a un voltímetro u otro sistema de medición, ya que la conexión de los cables del termopar con el sistema de medición crea circuitos termoeléctricos adicionales. Tenemos nuestras terminales de nuestro termopar, las cuales están conectadas a las terminales de la medición para nuestro voltímetro. Esta unión se le conoce como unión en frío. Los termopares requieren alguna forma de temperatura de referencia para compensar las uniones en frío parásitas no deseadas. Para poder explicar la compensación de unión en frío, realizaremos la medición de temperatura con nuestro termopar y con ayuda de un termómetro digital, diferentes muestras de agua a diferentes temperaturas. Comenzaremos con agua a temperatura ambiente.
Sumergimos nuestro termopar y nuestro termómetro digital y vemos cómo en el multímetro no se observa ningún cambio en el voltaje. Esto debido a que la neurona en frío se encuentra a la misma temperatura que la temperatura ambiente, muy cercana a 23, en este caso 21.6 grados Celsius. Ahora, realizaremos la medición de agua con hielos. Vemos cómo el multímetro arroja un voltaje negativo. Esto debido a que la temperatura que estamos midiendo es menor a la temperatura de referencia, siendo esta de 1.8 grados Celsius. Finalmente, mediremos la temperatura de un vaso con agua caliente. Sumergimos nuestro termopar y como caso contrario, el voltaje es positivo, de acuerdo a que la temperatura es mayor a la temperatura de referencia. Tenemos 48.8 grados Celsius. Ahora, como dijimos anteriormente, nuestra temperatura de referencia se encuentra a temperatura ambiente. Pero ¿qué pasa si disminuimos esta temperatura de referencia sumergiéndola en un recipiente con hielos? Ahora, volvemos a medir la temperatura de nuestra muestra con agua a temperatura ambiente y vemos cómo ahora ya se muestra un voltaje y anteriormente no. Esto debido a que nuestra temperatura de referencia es menor a la temperatura de medición. Asimismo, si medimos la temperatura del agua caliente, observaremos cómo esta diferencia de voltaje es mayor a la anterior. Esto debido a que ahora la diferencia de temperatura entre nuestra temperatura de referencia y la temperatura medida aumentó. ¿De qué la importancia de realizar la compensación en frío cuando queremos calibrar un termopar tipo K? Espero que con este video haya quedado claro el principio y la forma de utilización de un termopar. Asimismo, puedes realizar todos estos ejercicios de calibración en tu laboratorio, escuela o casa. Muchas gracias.